en el encuentro número 8 de Economía Peronista, materia que pretende ser la teoría que explica el principio fundamental económico peronista de la independencia económica, siguiendo siempre el programa de la Escuela Superior Peronista en su apartado tercero referido a los principios básicos de la doctrina peronista o justicialismo, recordando siempre el lema de esta materia: como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social poniendo el capital al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar social. Y hoy entramos o vamos a compartir con ustedes la primera parte del capítulo 4 que se refiere a la solución económica peronista. Vamos a compartir un resumen de lo que es la teoría correspondiente a la solución económica peronista, que la teoría correspondiente a la solución económica peronista, que la distingue de lo que vimos ayer y anteayer, o los días anteriores, mejor dicho, referido a las características generales de la economía en el individualismo, o sea, liberalismo y neoliberalismo, caracterizado por una prescindencia en la dirección económica, social y política del Estado, y la actitud o la característica de los distintos hoy estoy medio de los distintos colectivismos, o sea, del fascismo, del nazismo y del comunismo, cuya característica es la predominancia o la predominancia del Estado sobre la persona en las decisiones económicas. Siguiendo siempre el esquema general de la doctrina peronista, que hoy seguramente lo vamos a explicitar mejor, que implica el principio fundamental económico de la independencia económica, que implica recuperar el patrimonio nacional, o sea, la riqueza nacional, reactivar la economía, o sea, poner el capital al servicio de la economía, y realizar una justa distribución de la riqueza, o sea, poner la riqueza, poner la economía en función social. Y este capítulo cuarto tiene 5 apartados, de los cuales hoy vamos a compartir solamente los 2 primeros, o sea, fundamentos de la economía peronista y la tercera posición. Mañana veremos justicialismo económico y economía social, funciones de la empresa, del sindicato y del Estado en la economía peronista, o sea, la solución económica, y por último, la indivisibilidad de los aspectos económico, social y político en la doctrina peronista. Empecemos entonces con la solución económica peronista. En los capítulos anteriores se ha visto cuál es el motivo principal de la pugna entre los dos grandes sistemas que predominaron. Acá dicen predominan porque está escrito en 1954, que predominaron en el mundo, a saber, el individualismo capitalista y el colectivismo marxista. El peronismo trae una solución diferente, y si yo compartí con ustedes las características económicas del individualismo y de los colectivismos, no fue para hacer un raconto histórico ni para llevarlo sabiendo expresamente de que esa descripción
histórica, correspondía a otra época, pero sí para remarcar esto que dice acá. Los capítulos anteriores se ha visto cuál es el motivo principal de la pugna entre los dos grandes sistemas que predominan actualmente, a saber, el individualismo capitalista y el colectivismo marxista. El peronismo trae una solución diferente, que no es de la absorción del individuo por el Estado, como lo hace el colectivismo al reaccionar en forma extrema contra el individualismo. Ni tampoco se afirma en el absoluto principio individualista según el cual el Estado no debería intervenir o tener una mínima intervención con el exclusivo objeto de que los poderosos se queden con todo, con el exclusivo propósito de que los hombres y mujeres del pueblo no puedan ejercer sus derechos, por lo menos en mi opinión. Tiene su base en la economía social, o sea, la economía peronista tiene su base en la economía social. Todo para el peronismo es en función social. Y lo vamos a ver a continuación. Realizar la economía social importa quebrar el imperio egoísta del capitalismo y suplir la explotación del hombre y la mujer por el capital individual, levantando en su lugar la dignidad justicialista del trabajo y del trabajador. O sea, realizar la economía social importa quebrar el imperio del egoísmo, del capitalismo, y suprimir la explotación del hombre y la mujer por el capital individual, levantando en su lugar la dignidad justicialista del trabajo y del trabajador. Vamos a ver entonces los fundamentos de la economía peronista. La economía peronista es el sistema de economía que pone el capital al servicio de la economía y la economía al servicio del hombre y la mujer, como leímos al principio todos los días en la verdad número 16 del peronismo. La economía peronista es el sistema de economía que pone el capital al servicio de la economía y la economía al servicio del hombre y la mujer, del ser humano, de la gente. Este es el aspecto más importante en la posición de la doctrina justicialista frente a las otras doctrinas que se han analizado anteriormente. El individuo capitalista o el colectivismo comunista o marxista. ¿Qué significa esto de poner el capital al servicio de la economía? Y estamos entrando a una explicación sencilla pero completa de los temas que siempre hemos mencionado en el esquema general. ¿Qué significa esto de poner el capital al servicio de la economía? En primer término, significa que se sujeta la acción del capital al conjunto de la actividad económica de la nación o de la comunidad. No debe haber células sueltas que hagan lo que se le cante la gana en un cuerpo nacional. Es lo mismo que si cualquiera de nuestras células diga yo me voy, tanto de la mano, del pie o de donde sea, prescindiendo del destino de todos los demás integrantes de la comunidad. En primer término, significa que se sujeta a la acción del capital al conjunto de la actividad económica de la nación o de la comunidad. Mientras persigue su propio interés, el empresario capitalista no debe dejar de tomar en cuenta el interés del conjunto. El interés del conjunto. O sea,
No podemos dejar que hagan cualquier cosa con Vicentín. No podemos dejar de considerar el perjuicio que causaría al conjunto de la nación no intervenir, no hacernos los distraídos frente a la debacle mafiosa, o llamémosle como quiera, de la gente que dirigió esta empresa durante tantos años. Porque no debemos dejar de tomar en cuenta el interés del conjunto. Quiere decir que ese principio de sujeción es el principio social. Todo en el peronismo es en función social, en función del conjunto, en función de la comunidad. Visto desde un ángulo amplio, ese principio significa no solo tomar en cuenta el aspecto típicamente humano de la actividad económica, sino también los aspectos no humanos, pero que hacen a la elaboración de la riqueza y a la felicidad del pueblo, como lo expresó en muchas ocasiones el general Perón. Veamos esos dos aspectos. Con relación al factor humano quiere decir principalmente con relación a la fuerza del trabajo, a la masa trabajadora. Por ejemplo, con Vicentín no podemos dejar a los miles de trabajadores de esa empresa librados al azar. Con relación a los elementos o recursos que entran en la formación de la riqueza, es decir, los recursos naturales en términos generales, los granos del país, la producción vitivinícola, la producción textil, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede explotar no solamente el factor trabajo o mano de obra, sino también el factor recursos naturales con un criterio que no sea el que más convenga y que más se adapte al beneficio común del conjunto de la comunidad. No se puede hacer cualquier cosa no se debería hacer cualquier cosa ni con los minerales, ni con la producción agropecuaria, ni con los bosques en Misiones, etcétera, etcétera, y en Chaco, en Formosa, etcétera, etcétera. Cosa que a los liberales y neoliberales les importa tres velines, tres velines, el interés del conjunto. El ejemplo típico del primer caso sería una remuneración del trabajo en condiciones desfavorables para poder mantener un nivel de vida adecuado, y no digamos la pérdida del trabajo. En el segundo caso sería una explotación sin miramientos del resguardo futuro a que es merecedor todo recurso económico que nos brinda la naturaleza, si tenemos en cuenta al conjunto del país. Sabemos que hay una relación muy estrecha o muy significativa entre consumo e inversión. Consumo es el disfrute de la riqueza. Inversión es la previsión que se hace para la producción futura. Capitalización significa promover inversiones. En un momento dado, el monto de inversiones tiene que ser adecuado a la capacidad de la economía para capitalizarse. Puede ocurrir que si esas relaciones no son bien equilibradas, una excesiva capitalización perturbe el consumo con sus consecuencias desfavorables sobre la economía general. Pero el problema que, creo yo humildemente, emitiendo una opinión de neófito, ¿no? El problema central a que nos hemos sometido los argentinos y las argentinas ha sido el desprecio o, diríamos, la carencia absoluta de muchos empresarios, sobre todo de las empresas nacionales, las grandes empresas nacionales y multinacionales, referido a este principio peronista de atender al conjunto
no pueden hacer como ellos creen lo que se les da la gana con los bienes y los intereses del país. Vamos a ver cuál es el criterio con el que el peronismo entiende que todos pueden participar honrada y libremente. La reforma económica argentina tuvo ante sí dos tareas cíclopes a realizar, nos cuenta el general Perón. Primero, encontramos una economía al servicio del capital, como la que nos dejaron estos cipayos del macrismo gobernando de 2015 al 2019, una economía al servicio del capital y sobre todo al servicio del capital financiero con una deuda exorbitante. La modificación consistió en poner el capital al servicio de la economía. En eso estamos, no sin dificultades. Encontramos una economía colonial, como la que tenemos. La modificación implicó la independencia económica que ojalá seamos capaces de lograr una vez más. Lo primero implicaba reemplazar una economía capitalista por una economía social. Lo segundo, disponer integralmente de la riqueza argentina para organizarla, defenderla, incrementarla y ponerla al servicio exclusivo de los designios del pueblo que la produce con su esfuerzo. Esta es la explicación del primer tema del esquema de la doctrina peronista que repito todos los días con ustedes: recuperar el patrimonio nacional. Esto significa recuperar el patrimonio nacional. Disponer integralmente de la riqueza argentina para organizarla, defenderla, incrementarla y ponerla al servicio exclusivo de los designios del pueblo que la produce con su esfuerzo, no al designio y al provecho de las corporaciones internacionales o de las nacionales que se llevan la riqueza a los paraísos fiscales, dejándonos solamente las deudas. Ojalá seamos capaces de realizar lo segundo, disponer integralmente de la riqueza argentina para organizarla, defenderla, incrementarla y ponerla al servicio exclusivo de los designios del pueblo que la produce, con su esfuerzo. Estas dos conquistas de la nueva economía argentina son los fundamentos básicos sobre los cuales deberá asentarse toda evolución económico-social que en el futuro quiera desarrollarse sobre una base de verdadero y racional equilibrio. Algo tan sencillo de entender. ¿Qué dominio cultural deberán tener aquellos que piensan que puede venir cualquiera a este país, hacer cualquier operación, llevarse cualquier plata a cualquier lado, dejarnos esquilmados con la mitad de los trabajadores argentinos sin trabajo, con una deuda exorbitante, imposible de pagar, y con la industria a menos del 50% de su capacidad? ¿Qué mentalidad hay que tener para hacer esto sin desparpajo y sin ponerse colorado? A la par de esa acción de poner el capital al servicio de la economía y del desarrollo económico social general, se ha ido transformando de economía dependiente y colonial que se movía a impulsos e inspiración del exterior, como hasta hace muy poquito, en economía independiente, o sea, lo que se ha denominado independencia económica. Lo que se ha denominado independencia económica.
Independencia económica que debe interpretarse primero, y estamos explicando el esquema de la doctrina peronista, debe explicarse primero como independencia de criterio para promover esa misma economía, o sea, independencia mental o espiritual antes que la independencia real y efectiva. Un poco lo que yo no sabía que estaba este texto, pero a lo que yo me refería antes, qué mentalidad hay que tener, qué transculturación hay que tener para pensar lo contrario, ¿no? Yendo en contra de los intereses de su propia gente, de su propia familia, etcétera, etcétera, en un egoísmo inexplicable, diría. Por eso es que en el tiempo lo que más le preocupa al general Perón al comienzo es la recuperación de los resortes vitales con que se dirige o conduce la economía del país, lo que decía, la recuperación del patrimonio nacional, los resortes vitales con que se dirige o conduce la economía del país, sin los cuales no podemos distribuir, no podemos primero aumentar nuestra riqueza, que es el segundo objetivo que debería tener la independencia económica, y mucho menos distribuir lo que no tenemos. Por eso es que en el tiempo lo que más le preocupa al general al comienzo es la recuperación de los resortes vitales con que se dirige o conduce la economía del país. La recuperación de los servicios públicos, la nacionalización del Banco Central de la República Argentina, la repatriación de la deuda externa del país, pudo repatriar la deuda, mira vos, y pagar la de Rivadavia de un siglo y medio atrás, terminar de pagarla. La repatriación de la deuda del país, para mencionar los principales resortes, son aspectos vitales para poder facilitar la conducción económica. La formulación de los planes quinquenales es sin duda parte integrante de esa mayor libertad con que el conductor puede propiciar el desarrollo de la economía, el desarrollo de la riqueza del país, que es la segunda tarea que propone el esquema. Primero, recuperar la riqueza, y el segundo, aumentarla, el desarrollo de la riqueza del país. En el mensaje leído ante el Honorable Congreso Nacional el 1 de mayo de 1952, el general Perón dijo: no somos de manera alguna enemigos del capital, y se verá en el futuro que hemos sido sus verdaderos defensores, pero vamos a ver en qué sentido. Es menester discriminar claramente entre lo que es el capitalismo internacional de los grandes consorcios de explotación foránea y lo que ahora son las corporaciones internacionales y las nacionales ligadas a las internacionales, y lo que es, por otro lado, el capital patrimonial de la industria y el comercio. Nosotros hemos defendido a estos últimos, o sea, el capital patrimonial de la industria y el comercio, y hemos atacado sin cuartel y sin tregua a los primeros, o sea, al capitalismo internacional de los grandes consorcios de explotación foránea, que hoy son más potentes que en aquella época. El capitalismo internacional es frío y es inhumano, si lo sabremos, mi general. El capital patrimonial de la industria y del comercio representa, a nuestro sentir, la herramienta de trabajo de los hombres y mujeres de empresa. El capitalismo internacional es instrumento de explotación. Sí, señor. El capital patrimonial lo es de bienestar. El primero representa, por lo tanto, miseria, mientras que el segundo es de prosperidad. No somos enemigos del capital foráneo, agregaba, que se dedica a sus negocios, pero sí lo somos del capitalismo, aún el argentino,
que lamentablemente hoy abarca casi todo el empresariado argentino, a los grandes por lo menos, que se erige en oligarquía para disputarle a la nación el derecho de gobernarse por sí y al Estado el privilegio de defender al país contra la ignominia y contra la traición. Repito esto por su capital importante. No somos enemigos del capital foráneo, que se dedica a sus negocios, pero sí lo somos del capitalismo, aún el argentino, que se erige en la oligarquía para disputarle a la nación y a los representantes del pueblo de la nación el derecho de gobernarse por sí mismo y al Estado el privilegio de defender al país contra la ignominia y contra la traición. Como prueba de que el pensamiento se traduce al poco tiempo en acción, seguimos ese aforismo que he repelido en muchas ocasiones, que mejor que decir repetido, que he repetido en muchas ocasiones, que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Tenemos la ley sobre inversiones extranjeras. Este es un paso también importante en que la experiencia pasada en esta materia ha sido puesta al día y con el criterio de la doctrina justicialista, dando justa cabida al capital extranjero en el desarrollo del segundo plan quinquenal. El mensaje del año 1952 es un anuncio de la preocupación que ha venido teniendo el general Perón y que ahora se traduce en una medida concreta. Los aspectos principales de la ley tienden a facilitar al capital extranjero su ingreso al país, asegurándole la transferencia de las utilidades que realizan en el país y el retorno de ese capital con el tiempo. Estas son cosas que antes no existían en el país. El país no tenía antes una ley financiera que hubiera servido de guía a los capitalistas extranjeros. Ha sido, en verdad, un cierto desorden el que ha predominado en esta materia a través de los años, desorden que en muchas ocasiones dio origen a discrecionalidades que han tenido incidencia política en los problemas públicos del país. Desorden, en mi humilde opinión, previamente planificado y para, dentro del desorden, obtener ganancia de pescadores, o a río revuelto, ganancia de pescadores, porque los únicos que tienen anzuelos son ellos. Y vamos a ver entonces la tercera posición económica del justicialismo. La tercera posición no debe interpretarse tanto como un punto intermedio de equilibrio entre esas dos corrientes principales que predominaron en el mundo, sino más bien como la tercera posición que aparece en el tiempo para la solución de los problemas generales de la economía y de la sociedad, o como una superación de lo que han sido esas dos doctrinas en el mundo, el individualismo y el colectivismo. Por eso Perón le llama tercera posición, porque está después de esas dos. En el orden económico, la tercera posición es el abandono de la economía libre y de la economía dirigida por un sistema de economía social, al que se llega poniendo el capital al servicio de la economía. Puestas pues las cosas en su lugar, capital y propiedad individual en función social, como todo en el peronismo. Nuestra economía dejó de ser individualista sin pasar a ser colectivista, poniéndose de este modo en el justo medio que nos permite calificarla y denominarla con el nombre de economía
justicialista. Esta vendría a ser ni más ni menos que una explicitación de la verdad número 16 que repetimos todos los días. Dentro del aspecto doctrinario, la tercera posición parece una posición de equilibrio. En el tiempo es una superación porque evidentemente primero aparece el capitalismo con el desarrollo industrial de las naciones occidentales que hemos visto en el capítulo 2. A medida que se desarrolla el capitalismo, van surgiendo los problemas sociales que deja sin solución el régimen capitalista, apareciendo entonces el comunismo o el marxismo como oposición. Por eso es que el general Perón dice, superando todo esto del pasado, nosotros tenemos la tercera posición, superando tanto al individualismo como a los colectivismos. En la tercera posición debe tratarse de aclarar primero la función social del capital y de la propiedad individual. Función social de todos los derechos en el peronismo. Segundo, luego el significado de abandono de la economía libre y de la economía dirigida, aspectos estos que han sido analizados en el punto anterior. Recordemos que en los capítulos anteriores, especialmente en lo referente al individualismo neoliberal y la economía, habíamos puesto el acento justamente en ese ángulo y en esa arista de la función del capital. Lo que ha pasado con el capitalismo es que al crecer ha ido perdiendo las características típicas de promotor del desarrollo económico para convertirse con el tiempo en instrumento de disputa del poder. Instrumento de disputa del poder, cosa que el peronismo no toleró nunca ni va a tolerar nunca. El poder es del pueblo, no de los capitalistas. Cuando hablamos de unidades económicas competitivas dijimos que en la producción agraria o agropecuaria se puede advertir cuál es esa situación en que las unidades de producción administradas directamente por sus propios empresarios o productores pueden traducirse en condiciones de competencia de una con otra, hablando de chacareros en Argentina más o menos del mismo nivel, pero entre chacareros y Dreyfus no hay competencia. Muy distinta es la acción que se desarrolla a través de las grandes corporaciones o los grandes consorcios por la disputa de los mercados. Allí se pierde el signo de la competencia y se va al del entendimiento entre los grandes, y cuando se desarrolla esa acción ya se sale del campo estrictamente económico y se empieza a competir con el gobierno en el orden público o político. Entonces, capital y propiedad individual tienen que estar en función social para no perturbar la armonía colectiva. En cuanto al capital empieza a disputar el poder al grupo gobernante, que en ese momento está en el poder, en ese momento entonces pierde la naturaleza de acción individual y se traduce en una función que no le compete. Y se traduce en una función que no le compete. El segundo aspecto es el abandono de la economía dirigida y de la economía libre. Y Perón lo dice así. El primero, ante la Asamblea Legislativa del 1 de mayo del 51. Nos acusan de auspiciar en el mundo la neutralidad como sistema. Si solamente pretendiésemos eso, el mundo de nuestra generación debería estarnos ya profundamente agradecidos, porque siempre es preferible la neutralidad como sistema en cambio de las guerras de ensayo o de las guerras preventivas. Pero se equivocan sustancialmente nuestros críticos internacionales. La tercera posición no es de neutralidad como sistema, no es una postura sin contenido,
sino una doctrina distinta que nosotros en nuestra tierra ofrecimos a nuestro pueblo como solución en un momento crucial de su destino, y la realizamos para el pueblo que tuvo fe en nosotros y se jugó por nosotros en más de una ocasión, para lo cual Perón también se jugó por el pueblo para poder hacer la independencia económica. No fue ni es nada fácil. Actualmente, con lo de Vicentín, tenemos suficiente como para saber de que la independencia económica no es nada fácil y no nos van a hacer fácil, seguramente. Pero esa es la pelea que tenemos que dar los militantes y dirigentes en beneficio del conjunto de nuestro pueblo. Si no, el destino que tenemos es el de la miseria en la que nos dejaron los cipayos que nos gobernaron estos últimos 4 años. La tercera posición es una filosofía que conforma una doctrina y una teoría en lo político, en lo social y en lo económico, y es sustancialmente distinta del individuo capitalista y del colectivismo en cualquiera de sus formas. La doctrina peronista es la doctrina de esa tercera posición y se puede aplicar en la solución de los problemas políticos, sociales y económicos del mundo contemporáneo. El tercer aspecto a considerar en la tercera posición se refiere a la conducción por métodos persuasivos. En el régimen individualista hemos visto que el Estado es como un gendarme, como la Bullrich, que está en guardia mientras los poderosos luchan en la disputa por la apropiación de la riqueza y espiando a todo el mundo. El Estado es como un gendarme que está en guardia contra todos los poderosos, y mientras los poderosos luchan en la disputa por la apropiación de la riqueza. En el Estado colectivista hemos visto que el Estado es como el empresario capitalista gigantesco que domina, hace y deshace la suerte de la comunidad. En el régimen de la doctrina justicialista no aparece ninguno de esos dos aspectos. Al contrario, aparece uno nuevo, que es el de persuadir a la comunidad, pero a una comunidad organizada. Y una comunidad es organizada cuando la masa, a través del trabajo de los militantes, de los dirigentes, la masa sin conciencia social, sin organización social y sin personalidad social, se convierte en pueblo con conciencia, organización y personalidad social y política. Vale decir que se recurre justamente a un instrumento de conducción de carácter más bien psíquico, influir directamente en la capacidad y decisión de la gente del pueblo organizado, de las empresas organizadas para las decisiones que interesan al conjunto de la economía, como es la conducción, tratar de que otros seres humanos nos acompañen libre y voluntariamente en la consecución de objetivos o finalidades compartidas, como puede ser trabajar entre todos y todas por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Dice el general Perón al respecto en el mensaje leído el 1 de mayo del 53 ante el Honorable Congreso Nacional. Nosotros no auspiciamos ni la economía libre del capitalismo ni la economía dirigida del comunismo. La tercera posición que tanto preocupa a los exfuncionarios del Departamento de Estado de la Unión ha definido su doctrina económica, su teoría y sus formas de ejecución, transfiriendo buena parte de las funciones del Estado y del gobierno a las organizaciones populares y creando un sistema particular que nosotros llamamos de conducción económica, que veremos
en los capítulos siguientes. Esta nueva situación evolutiva es causa de perturbaciones críticas, pero nosotros sabemos lo que hacemos porque lo hemos previsto. Y al decir nosotros, digo el gobierno y el pueblo organizados. Los resultados de nuestra doctrina económica aplicada a la política correspondiente son ya evidentes, aunque recién empezamos la etapa de la recuperación posterior a la crisis de 1952. Y con esto terminamos por hoy esta primera parte del sentido, el significado y la importancia de la economía según la doctrina justicialista. Y ahí les dejo dos links que son los mensajes de Perón ante la Asamblea Legislativa, en el primer link del año 46 al 52 y en el segundo el mensaje de 1953 ante la Asamblea Legislativa, mensajes en los que el general Perón fue paulatinamente explicando a los representantes del pueblo y al conjunto del pueblo cuáles fueron los pasos que fue dando para ir logrando la independencia económica, que hoy tratamos de compartir con todas y todos ustedes, explicando más detalladamente lo que es la economía peronista. Muy buenas noches a todos y a todas, y será hasta mañana si Dios así lo permite.